Yo escuchaba muchos que opinaron sobre esta cuestión, decían no, pero esto no va a tener ningún resultado y se sabía antes de la medida de fuerza que no iba a tener ningún resultado. Mira, posiblemente en muchas ocasiones cuando se hace un paro general, que siempre es político, no en términos partidarios ni electorales, lo que se intenta a partir de un paro es expresar un descontento y en este caso fue decir, estamos en un contexto económico donde hubo devaluación, casi un 60% en 12 meses, un 23% en un año, hay ajuste, las paritarias están en baja, quita el subsidio, vamos a tener nuevamente el problema del mínimo imponible, trabajo precario, trabajo en negro, el 35%, bueno, este es el descontento que se expresó ayer. Conocimos el último número del IPC del gobierno y la verdad que con esto llegamos a la conclusión de que en 3 meses la inflación licuó el aumento semestral que tuvieron los jubilados. Hay una cosa muy interesante, ¿no? La presidenta hace algunos meses hablaba de que si querían devaluación había que esperar a otro gobierno, que mínimo hasta el 2015 eso no iba a pasar. Y digo, esto es objetivo también, sí, 56% de devaluación en un periodo de 12 meses, 23% en un mes, y la inflación en 2 meses, enero y febrero, de un 7,23%. Si la pauta salarial está por debajo de la inflación, es un ajuste. No es un ajuste como el que vivimos con la Alianza, del 13% directamente de reducción salarial a los jubilados y a los estatales, pero si el trabajador pierde ese ajuste. En el sector público se ve claramente cuál es la intención del gobierno, porque es el empleador. Entonces te da, y los sindicatos no mantienen mucha resistencia en ese sentido. Ya en el 2012 los trabajadores del sector público empezaron a perder, en el 2013 perdieron los trabajadores del sector privado del sector público, y esa es la cuestión objetiva. El sector público perdió el año pasado un 1,8% de salario real. Bueno, esto indica que el gobierno tiene una intención de que las paritarias sean a la baja. Esto de lo que habla es que hay un ajuste real. Comercio acaba de cerrar un 27% y me parece que eso es aceptar que los trabajadores pierdan, que los errores económicos que vienen cometiendo el gobierno lo terminen pagando los trabajadores. Esa no es la función del movimiento sindical, esa no es la función del sindicalista. La función del sindicalista es no dejar que los trabajadores que representa, porque para eso lo eligen, pierda en un contexto en donde están perdiendo los sectores más vulnerables. También es lógico que un sector importante del movimiento sindical tome una determinación ante una situación en donde los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo. Hay una mirada integral hacia el mundo del trabajo y no podía dejar de estar el reclamo por el trabajo en negro, ya que el sindicalismo carece de herramientas institucionales para corregir esto, si es el Ministerio de Trabajo, que es el organismo, la autoridad de aplicación, el que tiene que corregir esta Pero Facundo, esta cuestión. ¿a qué se En el universo de trabajadores, el 35% está en negro. Hay un 7% de desocupación, datos oficiales que no son muy creíbles, pero bueno, vamos a dejar que es un 7%, un 35% de trabajadores que no puede discutir paritaria. Es necesario muchas veces, aunque a nadie le gusta llegar a esta instancia, plantear una agenda de reclamos y acompañarlo con una protesta, porque si no los reclamos no son escuchados. El hecho de que el gobierno esté evaluando subir el mínimo imponible significa que está reconociendo un problema. Pero si está evaluando, ¿por qué van al paro? ¿Por qué si hay una evaluación? Si existe esa posibilidad de negociación, es un paro preventivo. Porque justamente es causa y efecto, sí. Lo evalúan porque está el paro. Este sector sindical sale a plantear en forma de protesta una postura en medio de un contexto económico donde están perdiendo los laburantes, están perdiendo los sindicalizados, los que no están sindicalizados más todavía porque no tienen la posibilidad de discutirle la inflación, los jubilados. Y justamente fue la estrategia del gobierno, circunscribir toda esta historia a Barrio Nuevo y Piquete. ¿Para qué? Para desconocer, como hace con otros temas, como el tema de la inseguridad, una problemática real que existe en la gente. Y me parece que por otra parte, digo, nosotros tenemos una postura en cuanto a el piquete. Nosotros sostuvimos, y en realidad el espíritu de esta huelga fue que todas las actividades que adherían, o los sindicatos que adherían, se abstuvieran de trabajar, porque en definitiva eso es la huelga, eso es lo que está amparado constitucionalmente por el artículo 14 bis. Lo otro no es un derecho, lo otro es privar de un derecho al que tiene ganas de ir a trabajar. Y por eso nosotros entendemos que el piquete solamente sirvió para desviar el eje de la discusión. Pero lo de la izquierda fue el objetivo, era visibilizarse, porque si no queda atrás de un reclamo. La izquierda tiene, en términos retóricos, representación de los trabajadores, que efectivamente ayer quedó demostrado que no lo tienen. ¿Por qué? Porque no tienen establecimiento de trabajo que parar, por eso optan por esta metodología. Estoy muy cerca de Sergio.
comparto muchas cosas, lo creo un gran político, pero en esto no tiene nada que ver. Lo que pasa es que al tener una alternativa por primera vez de oposición seria y que establece una agenda y que incide en la agenda política... Que es Massa. Bueno, y eso es que está a la vista, digo, el tema de la inseguridad, el tema del paro docente, cuando dijo que había que adelantar la paritaria, naturalmente lo van a atacar. Digo, me parece que es una estrategia bastante torpe, ¿no? Porque es no hacerse cargo de los problemas que tienen que resolver. Puede haber falta de respuestas con diálogo y falta de respuestas sin diálogo. Acá hay falta de respuestas sin diálogo. Entonces hay dos factores que juegan en este caso. El diálogo social, los acuerdos, es lo único que puede garantizar que la inflación no sea un problema para los argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? La inflación no se va a detener con precios cuidados ni con un control militante de los precios. La inflación se va a detener a partir de convocar a los factores más importantes, los factores económicos, políticos y sociales más importantes, integrados en un proyecto y donde hayan puntos claros de una estrategia a mediano plazo, donde haya compromiso de inversión, donde haya compromisos salariales que signifiquen que la inflación no se siga alimentando con emisión, con salarios y demás. Hay políticas de Estado que condicionan la inversión, porque la inversión se tiene que condicionar. Vos recién hablabas de la fuga de divisas, que yo te doy un dato. 79.000 millones de dólares se fugaron del año 2007 al 2011. Casi la mitad de lo que se fugó del 79 al 2011, en 4 años. ¿Por qué? Porque no se condicionaba desde el Estado a la inversión. Y eso en parte es lo que generó la inflación que hay. Hace tanto tiempo se está quejando la clase media, los laburantes, los empresarios de la inflación. Una vez que se hace algo no se puede criticar. La medida de fuerza siempre es polémica y es muy difícil defender un paro porque es algo que termina perjudicando a otros, indefectiblemente. En todo el mundo se hacen paros. Además, el paro está contemplado en la Constitución. Es un derecho constitucional, es un derecho mundial. A ver, en Francia los camioneros hacían paros de semanas. Acá fue un paro con aviso y la problemática quedó bien justificada. Lo importante es que los trabajadores protagonizaron un día histórico, un día de reclamo que el gobierno no puede dejar de escuchar, no lo puede soslayar. Y más allá de las diferencias de los dirigentes, me parece que lo importante es que los trabajadores padecen una misma necesidad, padecen una misma urgencia, y hoy marcaron con su impronta ese protagonismo que tienen los trabajadores en los procesos históricos.